Hola mamá, intenté llamar de anoche pero no pude, es que estábamos en medio del campo y pues se pierde la cobertura. Así que voy a intentar contarte por aquí todo lo que pueda. Bueno mamá, no te imaginas lo bien que me lo estoy pasando. La gente es mazo interesante. En la ruta de ayer conocí a una chica de Valencia súper maja y nos reímos tanto que no nos dio tiempo ni a cansarnos. No me vas a creer porque han pasado pocos días, pero es que ya siento como si fuéramos colegas de toda la vida, ¿sabes? Hay un chico catalán, también uno de Sevilla y otra de Tenerife. Vamos, aquí menos del pueblo de papá de todos los lados. Y es que encima la zona en la que estamos es preciosa. Los pueblos, los bosques... Es que no te imaginas lo que es vivir con tu mochila y no necesitar nada más, en plan... Nada más. Hoy ha sido despertarnos, salir del saco y ver el amanecer entre las copas de los árboles, como si estuviésemos en una peli. Luego hemos pasado por un pueblo donde nos han contado lo que pasó aquí en la época de guerra. Y eso, que me ha acordado de las historias que cuenta la abuela María de cuando era pequeña. Porfa, dale un abrazo cuando la veas y dile que la quiero mucho. Ah, y que estoy comiendo súper bien, que seguro que es lo que más le preocupa. Y creo que voy a empezar a escribir un diario cuando vuelva. Nos han enseñado a hacer uno de ruta y, no sé, me están entrando ganas de hacerlo yo en mi día a día. Ya os iré contando. Que después del año que llevamos, pues estoy muy feliz. ¿Y sabes qué? El otro día en otra ruta estaba...